ahí está lo que es el consumo máximo de oxígeno, el VO2 máximo. ¿Se acuerda que habíamos dicho que básicamente este VO2 máximo es tu capacidad aeróbica? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a influir en esta capacidad aeróbica, en este consumo máximo de oxígeno? Tiene que ver con el oxígeno que va a entrar, ¿cierto? A través del aire que estamos inspirando, ¿cierto? Entonces aquí tiene un rol fundamental el sistema respiratorio. Ahora, el aire va a entrar a, hasta los alveolos, entonces estamos hablando de ventilación alveolar, aquí va a haber un intercambio gaseoso, por supuesto. Y aquí ya empieza a tener un papel importante el sistema cardiovascular. Entonces va a importar mucho, ¿ya? Cómo está funcionando el corazón como bomba. Entonces por eso aquí yo muestro la circulación mayor y menor, ¿ya? Entonces el corazón como bomba muy importante. También es importante la capacidad de difusión que tengamos acá, donde se produce acá el intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar. Importa también la capacidad de transporte de oxígeno que tiene nuestra sangre, es decir, la cantidad de glóbulos rojos y la concentración de hemoglobina. Bien. Ahora, finalmente, ¿ya? El oxígeno tiene que llegar a la célula y específicamente acá a la mitocondria, ¿ya? Lo que sería la respiración interna celular, ¿ya? Entonces, también va a importar cuán bien esté capilarizado el músculo. Si el músculo está bien capilarizado, va a llegar por lo tanto más sangre y por lo tanto más oxígeno. Y de esa manera, ¿ya? Se van a poder llevar a cabo los procesos metabólicos. Todo lo que se revisó en la unidad 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Los procesos metabólicos, obviamente, y principalmente en los sistemas oxidativos. Pues, si estamos hablando de mitocondria, de consumo de oxígeno, y estamos hablando, ¿cierto?, de capacidad aeróbica. ¿Ya? Entonces también va a importar la masa mitocondrial y por supuesto que va a importar el, lo que tiene que ver con las enzimas que tienen que ver con la oxidación. Bien, entonces acá hay un montón de factores que podrían influenciar tu capacidad aeróbica, tu consumo máximo de oxígeno. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que es el VO2 máximo? Es la capacidad máxima del organismo para consumir oxígeno durante un esfuerzo maximal, ¿cierto? Se asocia o se conoce como potencia aeróbica máxima, máxima captación de oxígeno, máxima capacidad cardiorrespiratoria, ¿ya? La capacidad de endurance, ya lo habíamos visto dentro de los conceptos introductorios, endurance o esta capacidad aeróbica, ¿ya? Ahora, hay varias formas de obtener el VO2 máximo. Una forma directa sería a través de un ergospirómetro también, pero no solamente puedes hacerlo en base a un ergospirómetro. Existen una serie de pruebas indirectas para poder obtener el VO2 máximo. Ya, coméntenme si, por ejemplo, han hecho el test de Cooper o el test de naveta, alguno de ustedes. ¿Les tocó hacerlo en el colegio? El test de naveta en la básica. Sí, vos. Es pesadito el test de naveta, po. Complicado el tema. Sí. Sí, vos, es pesado. ¿Ya a alguien más le tocó hacer test de naveta, el test de Cooper, algún test aeróbico en el colegio? A mí igual el de naveta, en Naveta. media en física. Eh, sí. Fíjate que con el test de naveta y con el test de Cooper, aquí tengo algo. O sea, Ignacio también me comenta que le tocó alguno de esos test. Bueno, el de naveta va con una intensidad creciente, ¿cierto? Va de menos a más. ¿Ya? Ocupa generalmente una grabación y uno tiene que ir corriendo entre un cono y otro. Y cada vez va aumentando uno tiene que ir aumentando la velocidad. Entonces, hasta la fase que uno pueda llegar, o hasta la etapa que uno pueda llegar, ¿ya? Y ahí te lo anotan, ya llegaste a la etapa tanto, ¿ya? Es decir, pudiste cumplir la distancia entre los conos con un tiempo de tanto, y ahí se te puede hacer un cálculo y obtener el VO2 máximo. Lo mismo con el test de Cooper. El test de Cooper te dan
me parece que son 12 minutos que tú tienes que correr por la pista atlética. Generalmente está, claro, diseñado para una pista atlética en un estadio. ¿Ya? Ahora puede ser también en una cancha grande, ¿ya? Pero la idea es que tú recorras una cierta distancia en 12 minutos. Entonces, de acuerdo a la distancia recorrida, se puede calcular tu VO2 máximo. No sé si escucharon hablar del test de marcha de los 6 minutos. ¿Alguien oído hablar de la test de marcha a los 6 minutos? Yo no. No, Eso no no. Mira, el test de marcha es generalmente, bueno, lo publicó hace muchos años la Asociación Americana del Tórax, la Sociedad Americana del Tórax, la ATS. Y se creó principalmente para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, para pacientes con baja capacidad funcional. Y se trata de caminar, ya no se puede correr, no se puede trotar, solamente está permitido caminar. Y hay que caminar por 6 minutos. ¿Ya? Generalmente, cuando uno está en el hospital, ya uno ve que hay un kinesiólogo que va con un paciente y van caminando por un pasillo largo. Ya tratan de buscar el pasillo más largo que tiene el hospital, ¿ya? Y generalmente se hacía así. Y obviamente que hay que tener clara la distancia. Entonces, de acuerdo a la distancia recorrida en esos 6 minutos, también se puede calcular el VO2 máximo. Entonces hay un montón de pruebas, está lleno, hay cientos de pruebas. Ya hay unos test que se hacen en trotadora, test que se hacen en bicicleta y que nos ayudan a estimar ya de manera indirecta el VO2 máximo. Entonces, acá en esta asignatura la idea es que ustedes aprendan a hacer varias de esas pruebas, ¿ya? Para poder obtener el VO2 máximo, ¿ya? Entonces, en esta asignatura, ya vamos a empezar a tener prácticos, ya como lo han ido teniendo en algunas de las asignaturas, ya a partir más o menos de la segunda o tercera semana de junio, ya ahí vamos a empezar a tener pasos prácticos y ahí usted tiene que ir preparado para subirse a la bicicleta, a la trotadora. ¿Ya? No vamos a ser muy exigentes porque, bueno, hay que usar mascarilla y todo eso, pero fíjate que el año pasado trabajamos en trotadora en bicicleta y algunos utilizan, bueno, siempre con mascarilla. Aparte de que puede ser un poquito incómodo, em, no genera hipoxia, fíjate. Ya nosotros, o sea, yo medí con el oxímetro de pulso, medí ya la saturación de oxígeno en esfuerzo y con mascarilla y fíjate que no se veía mayormente alterada. ¿Ya? Entonces, claro, lo que sí te va a pasar que se te humedece un poco la mascarilla, pero ahí tenemos que ir cambiando continuamente las mascarillas para evitar cualquier problema. Entonces, esta capacidad aeróbica, este VO2 máximo, ¿cierto? Va a estar relacionado, como decíamos, principalmente con tu sistema respiratorio, cardiovascular y qué va a pasar en el músculo. Vamos a hablar del tejido, de la célula muscular, la mitocondria. ¿Ya? Y ahí volvemos a lo mismo, a este modelo de los engranajes de Wassermann, ¿viste? Entonces, el consumo de oxígeno pasa por aquí, ¿viste? Vía aérea, pulmones, sistema cardiovascular, el músculo, mitocondria. ¿Ya? Y me parece que lo habíamos comentado la primera o segunda semana de clase, ya donde vimos los aspectos introductorios y hablamos del VO2 máximo y vimos algunos valores. Ya, estos valores serían para sujetos ya, como común y corriente, así más o menos tiradito más como para sedentarios. ¿Ah? Fíjate que esto sería para hombres entre 20 y 29 años. El VO2 máximo debería estar entre 35 y 40 ml por kilogramo. ¿Ya? Lo ideal para ustedes, ¿ya? En la mayoría de ustedes están por ahí cercanos a los 20, 21 años, o un poquito más, en promedio. Y lo ideal para los hombres sería estar por arriba de 40 ml, lo ideal. Ahora, si estamos en este rango es porque está más o menos, ¿ya? Y bajo 35 es porque
tu capacidad aeróbica está mala, y eso hay que mejorarlo, ¿ya? Para las mujeres, entre 27 y 30, ojalá las mujeres de acá, del grupo de esta clase, estén por arriba de 30 ml, ¿ya? Pero, insisto, estos valores los vamos a estimar en el laboratorio, ¿ya? Con distintas pruebas, ya usted va a estimar su VO2 máximo, ¿ya? Fíjate los VO2 máximos para sujetos entrenados, pues estamos hablando de deportistas de elite, ¿ya? 85 ml por kilogramo un hombre, ¿ya? De elite, y una mujer puede llegar a 77 ml por partido por kilogramo. Eso es muchísimo. Son consumos de oxígeno extraordinarios. Yo nunca he medido, yo he trabajado con ergoespirometría en otra universidad y he medido distintos deportistas, pero nunca he medido más de 58 ml por kilogramo. Nunca he medido un VO2 por arriba de 55, 58. Creo que por ahí va lo máximo que yo he medido. Y mira, aquí tenemos disculpen, no fue internet, fue que estornudé, tengo como alergia. Ya, entonces, fíjate los valores estos tremendos, po. 88, 85, mira, hay un ciclista, Oscar Svensson, que es sueco, eh, se le midió un VO2 máximo de 97,5. Eso es demasiado, eso es demasiado. Mira, los perritos, los siberianos, ¿se acuerdan de estos perritos que tiran trineos? ¿Ya? Todavía hay competencia, incluso se utilizan en algunas partes del mundo como medio de transporte, porque tienen varios perritos y los utilizan como medio de transporte, tiran trineos por varios kilómetros. ¿Ya? Estos perritos tienen un VO2 máximo impresionante, fíjate, de 240 ml por kilogramo, superando un caballo incluso. Y recordar el concepto de MET, ya que también lo revisamos. Entonces, un MET vendría siendo el consumo de oxígeno en reposo. Y este es el valor. Esto es lo que tú consumes en reposo, ¿ya? En promedio, 3,5 ml por cada kilogramo de peso en un minuto. Ahora, si tú estás haciendo una actividad y estás consumiendo el doble, ¿ya?, del consumo de oxígeno del reposo, estarías haciendo una actividad de 2 METs. Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica de esto? Generalmente los cardiólogos hacen la prescripción del ejercicio para sus pacientes a través de los METs. Entonces, si a ti te gusta el área y de repente vas a trabajar con pacientes crónicos, o te toca de repente trabajar en un programa de rehabilitación cardiovascular, ya en las mismas unidades de pacientes críticos, ya una vez que se van dando de alta los pacientes o van saliendo de la UPC, ya generalmente tienen que empezar rápidamente con un programa de rehabilitación, ya de rehabilitación en algunos casos, si es que estuvo por un tema de un evento cardiovascular, ya hablamos de rehabilitación cardíaca o cardiopulmonar. Ya en este caso también los pacientes COVID ya tienen que empezar también a hacer una rehabilitación rápida, ¿ya? Los pacientes que han estado entubados ya tienen que recuperar su capacidad funcional, ¿ya? Entonces, la prescripción te llega a través de METs, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cardiólogo te dice, este paciente hay que entrenarlo entre 4 y 5 METs. Entonces tú tienes que saber, hay que entrenarlo con un consumo de oxígeno que es de 4 hasta 5 veces ya el consumo en reposo. Entonces hay compendios, y aquí probablemente esta letra se ve muy chiquitita porque yo solamente estoy mostrando una página de este compendio, ustedes lo pueden buscar y sale la actividad que se te ocurra, actividades en el hogar, ocupacionales, deportivas, ya, un montón, de lo que usted quiera sale acá, ya, hasta tocar guitarra, cuántos METs implica eso. Ya, aquí sale algunas de las actividades, por ejemplo, no sé, pues planchar,
2,3 METs. ¿Ya? Significa que tú estás consumiendo un poquito más del doble, ¿ya?, de lo que tú consumirías en reposo. ¿Ves? Ya, limpiar, quitar el polvo, 2,5. Mira, esto sería caminar, pero esto es una caminata bien lenta, de 3 a 4 kilómetros. Muy lento, como caminar muy lento. Ya, 2,5 METs. Ya, caminar un poquito más rápido ya implica 3,3 METs, ya, más del triple, ya, de lo que sería el consumo de oxígeno en reposo. Y aquí salen algunas actividades ya, como, por ejemplo, hacer un baile aeróbico, andar en bicicleta entre 19 y 22 kilómetros por hora. Fíjate que estos ya son 8 METs. Entonces, cuando una persona tiene una capacidad funcional que llega hasta aquí, hasta 5 METs, ya son muy pobres, ya va de leve a moderada. ¿Ya? Lo ideal es que una persona sea capaz de llegar hasta 10 METs hacia arriba. ¿Ya? Entonces eso significa ya que puede correr, ya puede andar en bicicleta ya más alto que esto, ya, uno, ya de 5 hasta 8 METs podemos hablar de que es una actividad moderada, de 8 hacia arriba, o en este caso esta tabla ya lo acerca como a 7 hacia arriba, hablamos de actividades ya más vigorosas. ¿Ven? Entonces, estos consumos de oxígeno, que están en términos de METs, ¿ya?, se relacionan también con el gasto energético. Entonces, si yo hago una actividad que tiene más METs, significa que estoy gastando también más energía. Estoy consumiendo más oxígeno, mayor metabolismo, mayor tasa metabólica, ¿ya? Y por lo tanto, estoy consumiendo mayor cantidad de energía. ¿Ves? Aquí otras actividades, ¿viste? Por ejemplo, una bicicleta media, dice así, entre 19 y 22,4 kilómetros, son 8 METs, 8 METs. Ya una bicicleta intensa, entre 22 a 25 kilómetros por hora, esta está más entretenido, 10 kilómetros por hora. O podría ser cuando uno está en la bici y empieza a subir. Las pendientes también te van dando mayores intensidades. ¿Ya? Entonces, los METs te van a ayudar también a ti a hablar de un equivalente metabólico que tú lo puedes comparar con distintas tablas de actividad, relacionarlas con, por lo tanto, con la intensidad y con el gasto energético. Entonces ahí yo quería hacer la pregunta si se entiende entonces este concepto de los METs. Sí, profe, yo logro entender el tema de los METs. Ya, gracias, Bastián. Sí, los demás se van entendiendo. Ya, básicamente, un MET son 3,5 ml kilogramos minuto. Consumo de oxígeno en reposo. ¿Ya? Sebastián. Sí, se entiende todo. Ya, perfecto. Gracias, Sebastián. Y ahora vamos a las variables, ¿ya?, que tienen que ver con este VO2 máximo, con este consumo máximo de oxígeno. Ya, entonces va a depender de dos variables. Entonces vemos, VO2 máximo es igual al Q, aquí aparece como QC, ¿ya?, pero generalmente hablamos de Q multiplicado por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿ya? ¿Alguien se acuerda de lo que es el Q? ¿No? Ya, se lo voy a mostrar de otra manera. ¿Alguien se acuerda de lo que es el gasto cardíaco? Eh, Sinceramente, no mucho. No, no te puedo creer. O sea, me acuerdo de algo, pero no estoy muy claro. ¿Ya alguien se acuerda del gasto cardíaco? Esto es fundamental, por lo mismo en fisiología cardiovascular. ¿Qué es lo que es el gasto cardíaco? Eh, Tenía que ver con el volumen de sangre que salía del corazón, ¿no? Ya, sí, sí, ¿Que era inyectado? sí. Podríamos decir que el volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto, ¿ya? Es el volumen de sangre eyectado por el corazón por unidad de tiempo. Ya, pero no solamente importa el volumen sistólico, acuérdate que el volumen sistólico va a ser
la cantidad de sangre que sale por cada latido. ¿Qué otra cosa importará? Si tú piensas en la cantidad de sangre que va a movilizar o que va a eyectar tu corazón en un minuto, aparte del volumen sistólico, ¿qué otra variable importa? Ahí me estoy preocupando, porque si no saben esto, estamos mal. Ya tienen que repasar la fisiología cardiovascular, ya revisar las clases del año pasado, algunos que tuvieron fisiología antes, ya revisarlo. Cualquier libro de fisiología, busquen ahí el tema de cardio. De todas maneras, vamos a retomar este tema del gasto cardíaco, pero recordar que importa también la frecuencia cardíaca. O sea, va a importar la cantidad de veces que late tu corazón. ¿Ya? Entonces el Q, el Q es lo mismo que hablar de gasto cardíaco, ¿ya? Gasto cardíaco. En este caso, te está hablando de un gasto cardíaco máximo, ¿ya? Y el gasto cardíaco, como podemos ver, y como bien dijo Bastián, tiene que ver con la cantidad de sangre que bombea tu corazón en un minuto. Entonces, esto es un factor central involucrado aquí en el VO2 máximo. Central, me refiero acá, central de lo que es el sistema cardiovascular, podríamos decir que el centro es el corazón, ¿cierto? O sea, si el corazón es capaz de generar un gasto cardíaco bien alto, por lo tanto, lo más probable es que el VO2 máximo también sea bien alto, es decir, la capacidad aeróbica sea bien alta. Entonces, yo voy aquí, digo, este deportista, ¿cierto? O esta deportista tienen que tener un corazón bien poderoso. ¿Ya? Tienen que tener un corazón bien poderoso para poder generar gastos cardíacos elevados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado van a ser capaces de generar un volumen sistólico importante, o sea, en cada contracción son capaces de eyectar una cantidad importante de sangre. Y eso implica tener un corazón bien grande. Ya de ahí vamos a hablar de las adaptaciones cardiovasculares al ejercicio y vamos a hablar del corazón de deportista, que es un corazón grande, ¿ya? Un corazón grande, corazón de deportista. Y también, ya, una persona que tiene la capacidad de generar una frecuencia cardíaca más alta, también va a estar relacionado con generar VO2 máximos más altos. ¿Ya? Es decir, va a estar funcionando bien tu corazón como bomba. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, y vimos, revisamos el concepto de frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se saca la frecuencia cardíaca máxima teórica? ¿Cómo se obtiene? Era 220 menos tu edad. Menos la edad, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo logro yo mayores frecuencias cardíacas? Si es que tengo menos edad, po. Ya estamos hablando no sé, pues desde la adultez, sí, pues no veamos o comparemos esto con lo que puede hacer la fisiología de un niño, pero ya hablando de un joven adulto, ya una persona de 20 años, en teoría podría llegar a 200 latidos por minuto, a diferencia de un sujeto de 60 años que va a llegar a 160 como máximo. Entonces, por eso sabemos que eh, a mayor edad también va disminuyendo el VO2 máximo. ¿Ya? Entonces, por eso uno tiene que compararse también con sujetos de su edad. ¿Ya? O sea, yo si hago una prueba para obtener mi VO2 máximo y obtengo un valor, ¿ya? Yo no podría, ¿ya?, compararme con ustedes que tienen 20 años. ¿Ya? Yo debería buscar en una tabla para mi edad. Y lo mismo, ustedes también deberían buscar en una tabla y decir, bueno, ¿cómo anda mi VO2 máximo? ¿Cómo está mi capacidad aeróbica? Bueno, tengo que buscar primero para sexo, hombre o mujer,
y por edad. Y el otro concepto, que es muy probable que no lo conozcan, el gasto cardíaco sí deberían conocerlo, ¿ya? Si no se lo sabe, ahí yo estoy preocupado porque esto lo revisamos bien en fisiología humana el año pasado, así que revisarlo. Eh, y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Ya qué es lo que es la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Mira, entonces, recordar de que depende tu capacidad aeróbica de generar la mayor capacidad o la mayor diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Veamos esto, mira. Aquí tenemos la sangre oxigenada, ¿ya? Y esta va, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando de una arteria, ¿ya? Esta arteria se empieza a ramificar en arteriolas, finalmente llegando a nivel de capilares. Acuérdate que los capilares son bien estrechos, son delgaditos. Fíjate que el glóbulo rojo en algunos casos cabe justo. Es como el puntero láser que yo estoy moviendo, ese es un glóbulo rojo. Entonces va a entrar ahí, va a pasar justito por los capilares. Y se le va a estar entregando oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Entonces vamos a tener ahí un intercambio gaseoso. Se va a estar entregando oxígeno, ¿ya? O2. ¿Ya? Entonces, pensemos que en reposo, estamos hablando en reposo, si nosotros obtenemos 100 ml, vamos a hablar de 100 ml, 100 ml, vamos a dar aquí, 100 ml de sangre arterial, ¿ya? De esos 100 ml de sangre arterial, vamos a tener 20 ml, 20 mililitros, ¿ya? De oxígeno, de O2. ¿Ya? Esa es la cantidad de oxígeno que trae la arteria. 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Ahora, supongamos que yo ahora voy a obtener una muestra de sangre venosa en reposo. ¿Ya? Esta sangre venosa debería tener más o menos o igual cantidad de oxígeno que la sangre arterial. Menos cantidad, se supone. Claro, muy bien, menos cantidad, porque hemos dicho que el oxígeno se está quedando aquí en los tejidos, ¿ya? Entonces ahí hay intercambio gaseoso. Entonces, en general, si uno obtiene una muestra de sangre venosa, ¿ya? Por cada 100 ml de sangre venosa, tú tienes más o menos 15 ml de oxígeno. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Que tenemos una diferencia, ¿ya? Una diferencia arteriovenosa de oxígeno igual a 5 ml, ¿ya? Diferencia arteriovenosa de oxígeno, 5 ml. Eso es lo que va a suceder en reposo. Ya, supongamos que ahora estamos en ejercicio intenso. Ejercicio intenso. Ahora pensemos que estas células que se ven acá, principalmente vamos a estar hablando de fibras musculares, ¿ya? Músculo bien capilarizado, ¿ya? En lo posible. Entonces, supongamos que la, la concentración de oxígeno en la sangre arterial se mantiene en 20 ml. ¿Qué debería pasar con esta concentración de oxígeno en la sangre venosa? ¿Qué debería pasar en ejercicio? ¿Seguirá siendo 15? Ejercicio intenso, ¿eh?
Profe, a ver, ¿estamos hablando de un sistema anaeróbico o aeróbico? No, aeróbico, está consumiendo. Entonces, yo creo que debería bajar por la Claro, cantidad de oxígeno en la sangre venosa. muy bien, po, porque el oxígeno está pasando aquí al músculo, ¿ya? Ya fíjate que en ejercicio intenso la cantidad de oxígeno en sangre venosa podría ser de 5 ml, ¿ya? 5 ml. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia arteriovenosa en este caso ya no es 5, pues 20 menos 15, sino sería 20 menos 5. Tendríamos una diferencia arteriovenosa, en este caso, de 15 ml, ¿ya? Entonces, las personas que son capaces de generar una diferencia arteriovenosa de oxígeno más grande, ¿ya? Mayor, son los que también tienen un VO2 máximo más alto, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender esa diferencia arteriovenosa de oxígeno? Lo que está pasando aquí, po. Entonces, si tenemos un músculo que está bien capilarizado, va a llegar con mayor facilidad el oxígeno al músculo, ¿ya? Eso va a partir. En segundo lugar, lo que podríamos pensar que si hay una buena masa muscular, mayor cantidad de músculo que va a utilizar el oxígeno. Pero más que masa muscular, importa mucho la masa mitocondrial. Entonces aquí habría que pensar que en todas estas células son ricas en mitocondria, el oxígeno se va a utilizar, va a ser más fácil ya que se lleven a cabo los procesos oxidativos. Obviamente eso pensando también en toda la maquinaria enzimática, todas las enzimas relacionadas con el sistema aeróbico, ¿ya? Entonces, un músculo bien capilarizado con una buena masa mitocondrial y de enzimas oxidativas, ¿ya? Y además, pensando en que la sangre tiene una buena capacidad de transporte de oxígeno. O sea, si hay una buena cantidad de glóbulos rojos, una concentración alta de hemoglobina, también va a llegar más oxígeno acá y podemos generar diferencias arteriovenosas de oxígeno mayores. Entonces, aquí te está diciendo, si la diferencia arteriovenosa de oxígeno es más alta, por lo tanto, el VO2 máximo también va a ser más alto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos deportistas, además de tener un corazón muy bien adaptado, corazón grande, con paredes más gruesas, con una mayor contractilidad, con mayores volúmenes también ventriculares, ¿ya? Además tienen estos factores que yo le mencionaba, una buena transporte de oxígeno, buena cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina, buena cantidad de masa mitocondrial y enzimas, ¿ya? También una buena cantidad de masa muscular, ¿ya? Para poder extraer y utilizar la mayor cantidad de oxígeno, ¿ya? Y eso es el VO2 máximo, ¿ves? Lo que hablábamos acá al principio. Eso es finalmente llevar el oxígeno hasta acá, hasta la mitocondria, y que la mitocondria sea capaz de utilizar el oxígeno, ¿cierto? En sus procesos metabólicos, oxidación, ¿ya? Entonces, eso es la ecuación de Fick. Bien, ¿dudas sobre la ecuación de Fick? No, mister. Ya, ok. Bien. Entonces acá yo de todas maneras les voy a publicar esta diapo y aquí salen algunos
de los factores importantes relacionados, por ejemplo, aquí con la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿ves? ¿Ya? Y también obviamente que habla del gasto cardíaco, que básicamente es la función cardíaca, cómo está funcionando tu corazón como bomba. Y aquí viene ya cómo se puede obtener el consumo máximo de oxígeno. Ya, un científico, bueno, este se ganó un premio Nobel en su momento, un premio Nobel de Fisiología y Medicina, el señor Archibald Hill. Y Archibald Hill hizo algunas pruebas, ¿ya? Y están expresadas en este gráfico. ¿Qué hizo él? Mira, fíjate, tiene distintas intensidades y distintos consumos de oxígeno. Entonces, ¿cómo él calculaba el consumo de oxígeno? Porque estas son mediciones que hicieron hace ya muchos años atrás, ya estamos hablando de como 80 años atrás, ya mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacía? Él utilizaba unas bolsas gigantes, ¿ya? Esas bolsas, él tenía claridad y tenía medido ya la cantidad de oxígeno que tenía en estas bolsas, colocaba una manguera sellada y colocaba una boquilla. Entonces hacía gente correr, ya algunos deportistas lo hacía correr en una cancha, ya iban con esas bolsas atrás, había que ayudarlo y todo. Y después él medía el consumo de oxígeno. Entonces sacaba la bolsa y decía, ya, vamos a ver cuánto oxígeno queda aquí, ya consumió tanto oxígeno. Y se dio cuenta que a medida que va aumentando la intensidad del ejercicio, se va consumiendo más oxígeno. ¿Ya? Entonces se dio cuenta que hay una relación lineal, ¿cierto? Directamente proporcional. Es decir, mientras mayor es la intensidad, más oxígeno consumo. ¿Ya? Eso, bueno, está como claro. Pero, ¿qué les llama la atención de esa gráfica que hizo Archibald Hill? La disminución del VO2 en la intensidad número 7. Así es, perfecto. Se dio cuenta, ¿ya? Que para cierta intensidad, esto podría ser distinto, ¿ah? Podría ser distinto entre persona y persona, pero se dio cuenta que llegaban a un máximo, ¿ya? Incluso, claro, aquí se ve que baja un poquito, pero aquí llegó al máximo. Aquí hay como una meseta, ¿ya? Y esa meseta, Archibald Hill le llamó el Oxygen Plateau. ¿Ya? Plateau significa meseta, ¿ya? Entonces, posteriormente a esta maximalidad, a este criterio de maximalidad, se le llama el VO2 máximo. Este es el consumo máximo de oxígeno, ¿ya? Entonces, aunque tú aumentes la intensidad, ¿ya? Tú llegas a ese VO2 máximo, a esa capacidad máxima que va a tener tu fisiología, tu organismo, para tomar el oxígeno, hacerlo entrar por la vía respiratoria y que éste llegue finalmente a la mitocondria. ¿Ves? Entonces ahí tenemos este concepto de VO2 max. ¿Ya? Veamos qué pasa con lo que se conoce como la cinética de consumo de oxígeno en el tiempo. ¿Ya? Aquí no se vayan a confundir. ¿Ya? Esto no es la meseta. Esto no es la meseta, porque esto no es VO2 máximo, ¿ya? Esto es un trote continuo, con un ritmo relativamente lento, ¿ya? Es como si te subieras a la trotadora, pues la colocamos a 7 kilómetros por hora, por decir un valor. Ya 7 kilómetros por hora, un trote suave. Y mira lo que pasa, ¿ya? Esta persona se demora un tiempo en llegar a este estado estable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Este estado estable refleja el consumo de oxígeno para esa intensidad, para trotar, para esa persona, trotar a 7 kilómetros por hora. Entonces fíjate que está consumiendo más o menos 18 ml kilogramos minuto. Está más o menos por ahí, 18, ya. Y este estado estable significa que él ya está full metabolismo aeróbico, oxidativo. Ya quiere decir que la resíntesis de ATP está basada específicamente en la fuente o sistema, ¿se acuerda que habíamos visto aeróbico oxidativo? La fuente número 3 que nosotros vimos
en la primera unidad, ¿no es cierto? Pero fíjate que ese estado estable se demora algunos minutos en llegar, más o menos unos 5 o 6 minutos llega este estado estable. ¿Por qué? Porque nosotros no nos comportamos como una máquina o como un robot. Si nosotros fuésemos como una máquina o un robot, alcanzaríamos el estado estable de inmediato. Nos subimos a la trotadora y encontramos inmediatamente el estado estable. Eso significa que inmediatamente se tendría que activar toda la maquinaria metabólica oxidativa. Y sabemos que eso no es posible, ¿ya? Porque el sistema oxidativo tiene una ventaja que nos da harta energía, pero es más lento. Son muchas reacciones químicas, hay un montón de enzimas que se tienen que activar, ¿ya? Y por lo tanto es mucho más lento. Entonces, al principio del ejercicio, vamos a estar utilizando las fuentes anaeróbicas, ¿ya? Recuerda que, sobre todo si pensamos acá, nos vamos a subir a la trotadora y las primeras contracciones musculares que vamos a hacer, principalmente se van a sustentar en base al sistema de los fosfágenos, ¿ya? Después vamos a ir teniendo los sistemas glucolíticos anaeróbicos, hasta que ya tenemos un claro predominio del sistema energético oxidativo, ¿ya? Y eso es cuando llegamos a este estado estable del consumo de oxígeno, ¿ya? Y fíjate, en general, bueno, aquí está un poco exagerado el tiempo, sí, pero puede ser 5 o 7 minutos, pero bueno, todo depende la intensidad, ¿ya? Ahora, cuando uno aumenta levemente la intensidad, estos estados estables se demoran en llegar más o menos unos 2 a 3 minutos, más o menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un deportista que se le ha ido cambiando la intensidad del ejercicio, ya de manera progresiva, distintas pendientes de ejercicio, y para cada pendiente llega a su propio estado estable, ¿ya? Llega ahí a distintos estados estables. Hasta que llega a esta meseta del VO2 máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque pasó de una intensidad pendiente 5, ¿cierto? En la trotadora, y pasa a la pendiente 6, fíjate que el VO2 máximo no ha cambiado. Es decir, ahí encontramos la famosa meseta o el oxygen plateau, ¿no es cierto? Este criterio de maximalidad, que nos habla de VO2 máximo, ¿ya? Entonces aquí lo mismo, tenemos un aumento progresivo hasta que llegamos a una meseta, ¿ya? Ahora, lo que se quiere mostrar acá, que cuando se cambia la intensidad, ¿ya? Nos vamos a demorar un poquito en llegar a los distintos estados estables, ¿ya? Entonces no confundir estos estados estables de la cinética del consumo de oxígeno con esta meseta final que vendría siendo el VO2 máximo. Entonces aquí salen algunas definiciones de lo que es el VO2 máximo, este consumo máximo de oxígeno, capacidad aeróbica. Mira, señala la capacidad de una persona para sintetizar ATP de forma aeróbica. Ya es el máximo transporte de oxígeno que nuestro organismo puede transportar en un minuto. ¿Ya? Eso es lo que se está viendo acá, ese VO2 máximo, tu capacidad aeróbica. Es una manera, podríamos decir que la más eficaz de medir la capacidad aeróbica de un individuo, ¿cierto? Mientras mayor sea el VO2 máximo, mayor es la capacidad cardiovascular o cardiorrespiratoria. Ahí ya hemos hablado de la importancia que tiene en lo que es el pronóstico, ¿ya? De lo que es el estado de salud de una persona. Si una persona tiene un VO2 máximo muy bajo, es muy probable que sufra enfermedades, ¿ya? De aquí a 10 años, o muerte prematura, ¿ya? Incluso por varios tipos, no solamente pensar en enfermedades cardiometabólicas, sino que incluso cáncer, ¿ya? Entonces se ha probado que las personas que tienen mayor VO2 máximo ya van a tener un mejor pronóstico, ¿ya? Entonces, esto es un factor requete importante, ¿ya? Como factor de riesgo cardiovascular, si usted quiere. O sea,
Si tu VO2 máximo es muy bajito, ya, es un factor de riesgo cardiovascular muy, muy importante. Entonces aquí estarían los factores determinantes de tu VO2 máximo, ya los comentamos, principalmente aquí resumidos como la capacidad de difusión a través de la membrana alveolo-capilar, eso podría estar comprometido, o sea, por una neumonía, por ejemplo, esta capacidad de difusión obviamente que estaría alterada, y obviamente que eso influiría en tu capacidad aeróbica. El gasto cardíaco, que ya lo comentamos, la capacidad que va a tener tu sangre de transportar el oxígeno, principalmente pensando en el hematocrito, ¿no es cierto? La cantidad de glóbulos rojos, ya, la concentración de hemoglobina, ¿ya? Y por supuesto que está pasando a nivel del músculo esquelético, de la célula, masa mitocondrial, enzimas oxidativas, capilarización del músculo, ¿ya? Entre otras. Ya lo mismo puedes ver en este esquema que sale en el capítulo 24 del López Chicharro. Entonces aquí son los distintos factores que podrían intervenir en el trayecto del oxígeno, ¿cierto? Hasta la mitocondria, hasta lo que sería la oxidación celular que ocurre acá en las membranas mitocondriales internas, ¿ya? Entonces aquí, o sea, pues, la permeabilidad de la vía aérea, si estás obstruido, estás cursando una crisis de asma, obvio que eso va a influenciar la llegada del oxígeno hasta tu mitocondria. Si es que la concentración de oxígeno en el aire ambiental es baja, también va a ocurrir eso. Por ejemplo, en la altura. En la altura, el VO2 máximo cae de manera importante. ¿Ya? Los atletas, los deportistas que suben el Everest, cuando ya están llegando a la cumbre del Everest, su capacidad aeróbica es la de una persona de 80 años. ¿Ya? Estamos hablando que esos son atletas de elite, po. O sea, son muy pocas personas que son capaces de subir hasta la cumbre del monte Everest. Entonces, ¿para qué hablar, ya, de lo que va a estar sucediendo producto de esta disminución de concentración de oxígeno en el aire ambiental? ¿Ya? Aquí sale el propio trabajo del corazón. Aquí, mira, aparece la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Bien, todo eso va a ser un factor que podría limitar o podría influenciar tu capacidad aeróbica. ¿Ves? Aquí vemos distintas intensidades en términos de potencia, ¿ya? Y se va viendo los distintos consumos de oxígeno. ¿Ya? Aquí habría que revisar, no es clara la meseta, porque recuerda que la meseta, cuando es bien clara, es cuando encontramos una línea completamente horizontal, ¿ya? Ahí tenemos una meseta. Pero aquí eh, podría estar, no sé si está muy clara. Aquí sí, po. Aquí claramente se ve una meseta. Ya, insisto que para poder obtener esta, esta respuesta del VO2 hay que tener un ergoespirómetro, ya, para poder hacer esto. Entonces a veces no te sale la meseta y ahí es importante entender que existe el concepto de VO2 peak. Ya, el VO2 peak es cuando tú no obtienes este criterio de maximalidad. Ya, hay muchas veces que las personas no logran llegar al VO2 máximo por varios factores. ¿Ya? Hay varios factores que pueden hacer que una persona no llegue al VO2 máximo. Porque se fatigó, porque le dolieron los músculos de la extremidad inferior y estaba haciendo una prueba de esfuerzo en una trotadora, porque, no sé, pues empezó a molestar la zona torácica con un dolor de tipo anginoso, tú le estabas haciendo una electrocardiografía y te diste cuenta que habían algunas irregularidades en el registro electrocardiográfico, una desviación del segmento ST, una inversión de la onda T, una taquiarritmia, etcétera. O sea, hay muchas cosas que tú tienes que considerar respecto a detener una prueba de esfuerzo, ¿ya? Entonces, cuando tú finalmente dices, ya, esto es lo máximo que se pudo llegar, y la prueba se tuvo que parar ¿cierto? Por estos motivos, ¿ya? Y tú no llegaste a este criterio de meseta, estás haciendo ergoespirometría y todo, no llegaste a meseta. O llegaste aquí y no estás claro si tienes meseta. Entonces ahí tú hablas de VO2 peak, ¿ya? No de VO2 máximo.
¿Y qué es lo que es el déficit de oxígeno? ¿Ya? Mira, fíjate que en esta curva, que está con la línea continua, vendría siendo el consumo de oxígeno de un sujeto no entrenado. Entonces, fíjate que se demora más tiempo en llegar al estado estable. En cambio, el sujeto entrenado llega más rápido al estado estable. ¿Ya? Porque tiene una mayor maquinaria enzimática, mayor capilarización, su corazón es más eficiente, entre otras cosas. Llega más rápidamente a este estado estable. Ahora, el área que está por sobre la curva es el déficit de oxígeno, ¿ya? Entonces es la cantidad de oxígeno que uno debería haber consumido si es que hubiese llegado al estado estable, ¿cierto? En el primer segundo, digamos, ¿ya? Entonces, fíjate que el déficit de oxígeno para el sujeto no entrenado es más grande que el déficit de oxígeno de un sujeto entrenado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está en reposo, empieza a hacer ejercicio, se demora un tiempo en llegar al estado estable. Ahora, si fuese un robot, ¡pum!, llegaría inmediatamente al estado estable. Pero eso no ocurre, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un déficit de oxígeno, es decir, este es el oxígeno que debería haber consumido, pero en realidad no lo consumió porque, acuérdate que al principio estaban predominando los sistemas anaeróbicos y los sistemas anaeróbicos no consumen oxígeno, ¿ya? Entonces aquí está haciendo ejercicio, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio y aquí se acaba la sesión de ejercicio. Y aquí viene, desde esta flechita, viene todo lo que sería la recuperación. Y fíjate que cuando uno deja de hacer ejercicio, fíjate aquí los primeros minutos, el consumo de oxígeno todavía permanece muy alto. Y fíjate que eso se puede prolongar por varios minutos, incluso horas, donde tu consumo de oxígeno es más alto. Probablemente escucharon hablar de que cuando uno hace ejercicio físico, termina la sesión de ejercicio y empieza de alguna manera o su metabolismo se mantiene elevado. ¿Habían escuchado eso? Que tú dejas de hacer ejercicio, para la sesión y tu metabolismo permanece elevado y tú igual sigues quemando más grasa y todo eso. ¿Habían escuchado? Yo no, mister. ¿No? Claro, cuando tú haces una sesión de ejercicio y tú dejas de hacer ejercicio, a lo mejor lo pudiste vivenciar. Espérate, aquí tengo algo por el chat. Y Ignacio dice que no lo había escuchado. Pero tienen que haberlo Evidenciar, sí. percibido. Sí, ¿Mm? evidenciar, sí. Sí, po. Que tú Cuando uno sientes queda que. acelerado y todo. Sí, po, exacto. Tú sientes que todavía como que están circulando las catecolaminas. Tu frecuencia cardíaca todavía está un poquito más alta que la del reposo. Te sientes que estás ventilando más. ¿Ya? Y eso, insisto, que se puede prolongar por minutos u horas. ¿Ya? Entonces, lo que se ve con azul, ¿ya? Fíjate que es la cantidad de oxígeno que nosotros estamos consumiendo en exceso, en comparación con lo que uno debería estar consumiendo en reposo, ¿ya? Aquí no estamos haciendo ejercicio, pero fíjate que estamos consumiendo mayor cantidad de oxígeno. Esto antiguamente se llamaba la deuda de oxígeno, ¿ya? Pero hoy en día se habla del exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. Ya en inglés se llama EPOC, Excess Post Exercise Oxygen Consumption, ¿ya? EPOC. Pero no se van a confundir, ¿ah? No es el EPOC de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Sino que es EPOC, se refiere al exceso de oxígeno que se está consumiendo post ejercicio. Bien. Ahora, si hacemos ejercicio de mayor intensidad, fíjate que aquí llegamos al VO2 máximo. ¿Ya? Llegamos al VO2 máximo aquí. ¿Ya? Mira, fíjate que se ve
un déficit de oxígeno que está superando ahí que está por arriba de la curva. Y aquí llegamos al VO2 máximo. Fíjate que el EPOC o deuda de oxígeno es más grande. Si yo me vuelvo aquí, es más grande. Todo lo que se ve con azul es más grande. Entonces, siempre se habló de que si nosotros hacíamos ejercicio de intensidades más altas, el EPOC iba a ser más alto y por lo tanto podíamos tener mejores efectos post ejercicio, como por ejemplo quemar más grasa. ¿Ya? Pero después salieron varios estudios que en realidad decían que no había tanta diferencia. ¿Ya? Lo que sí se hicieron algunos estudios donde se veía el EPOC por 24 horas. Y en 24 horas sí se había determinado, en definitiva, de que había un época mayor, digamos, un metabolismo más elevado en el tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso algunos prefieren hacer ejercicios de intensidades más altas que ejercicios continuos de moderada intensidad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aparece este EPOC? ¿Por qué yo estoy consumiendo más oxígeno cuando yo ya no estoy haciendo ejercicio? Ya yo terminé mi sesión, pero sigo con un metabolismo más alto porque res- eh, hay que resintetizar las reservas de ATP y de fosfocreatina, ¿ya? Y eso es un gasto energético mayor. ¿Ya? Hay que remover el lactato, eh, hay que ver el tema de los niveles hormonales que están elevados también, ¿ya? Sobre todo adrenalina, cortisol, ¿ya? Noradrenalina, ya que se pueden mantener elevados por varios minutos, ¿ya? Incluso horas, ¿ya? Entonces, todo eso hace que tu función respiratoria y cardiovascular se mantenga elevada después de hacer ejercicio. Incluso, ¿para qué hablar, po? Hasta uno lo siente con la temperatura corporal, ¿ya? Cuando tú haces tu sesión de ejercicio y pum, termina la sesión, ya tú sientes que incluso hasta tu temperatura corporal está más elevada. Y aquí hay algunas tablas de valores normales de VO2, pero esta es la que me gusta utilizar, que es publicada por Astran ya hace harto rato. Y aquí te salen distintos VO2. Entonces, cuando tú, en cualquiera de los laboratorios que vamos a hacer, de manera indirecta tengas que calcular un VO2, ya te va a salir un valor numérico, ¿ya? Pero ese valor numérico tú tienes que cotejarlo y utilizar una tabla de clasificación como la que se ve acá. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Lo primero, ver si va a trabajar con mujeres o con hombres. Acá, obviamente, que hay que ver los grupos etarios. Bien. Y aquí te salen dos valores. Ahí tenemos un primer valor y este segundo valor. ¿Ya? Esto es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. Ahí tenemos. ¿Ya? Aquí tenemos un rango de valores. Pero te sale un valor arriba y uno abajo. ¿Ya? El valor de arriba es en términos absolutos. ¿Ya? Habla de litros por minuto. Cifra superior. Y la cifra inferior es en ml kilogramo minuto. Ya que esta, como siempre yo le he dicho, a mí me gusta trabajar más en términos relativos. Esta está relativo al peso, ¿ves? Es más fácil de comparar así. Entonces, por ejemplo, yo me mido el VO2 máximo y yo determino que mi VO2 máximo es de 40. No creo que esté en 40. Ojalá esté en 35. Ya, pero supongamos que quizás en febrero que estaba entrenando, puede ser, pero ya hace 2 meses que no hago nada. Estoy muy, muy flojo, así que no creo que esté en 40 ml. Pero ya, supongamos que me lo medí y me dio 40 ml kilogramo minuto. Ya. Para mí, ya, ¿qué tendría que buscar? Primero, la tabla de hombres, para mi edad, entre 40 y 49, y buscar 40 ml. Ya, acuérdate que este es relativo al peso, entonces yo tengo que buscar acá abajo.
y quedaría aquí. Aquí quedaría yo, entre los 36 y los 43. ¿Ya? Y eso significa que mi consumo de oxígeno es aceptable. ¿Ya? Eso para un sujeto que no es deportista como yo, está bastante bien. Ahora, si yo quiero ya empezar a entrenar más y todo, ojalá yo pudiese pasar a estar en un nivel bueno. Y el nivel muy bueno ya es para deportistas de élite o gente que entrena mucho, ¿ya? Pero si yo tuviese un VO2 de 40, para mi edad está espectacular. Ahora, veamos qué pasaría para un sujeto también varón, pero que esté acá, de 20 años, para ustedes. Fíjate que ahí estarían deficientes, mira, ahí estaría entre 39 y 43, estaría deficiente. ¿Ya? Ustedes deberían estar, ojalá, de 44 para arriba, según Astral. ¿Ya? Pues estar en nivel aceptable es bueno, eso es fantástico. Si puedes estar en el aceptable, ya significa que tu salud es buena, tu physical fitness. ¿Te acuerdas que hablamos de esta habilidad, esta aptitud, ¿ya? Física, el physical fitness? Lo ideal es estar aquí, ¿ya? Llevar a todas las personas de aceptable para arriba. Ahora, si estás malo, ahí estamos en problemas. ¿Ya? Estar en malo significa que la capacidad funcional es muy pobre. ¿Ya? Y estamos en problemas. Bien, ¿se entiende cómo se utiliza la tabla para poder clasificar de acuerdo al valor de VO2? Bastián parece que habló. Sí, profe, se entiende Ya, el concepto. ya, perfecto, perfecto. Tengo una consulta, pero Sí, es dale. como más... bueno, el tema de las personas que son asmáticas, pero también son personas que hacen ejercicio, igual puede influir en que este volumen sea como deficiente en alguien que hace ejercicio diariamente, o igual se controla por el tema del ejercicio que la O sea, capacidad aumente y la enfermedad no tenga mucha relevancia. sí, buena pregunta, buena pregunta. Mira, fíjate que sin duda que si tú tienes un sujeto asmático sedentario y lo comparas con un sujeto asmático que es físicamente activo, sin duda que el sedentario va a andar más mal en todo, en su día a día, en todo, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar si tú tienes un sujeto que entrena y está cursando un evento o una crisis asmática? Obviamente que su VO2 máximo va a salir alterado, ¿ya? Entonces ahí generalmente los sujetos que sufren crisis asmáticas, y obviamente lo que usted también se tendría que preocupar es que siempre ande con su salbutamol, po, ¿ya? Su salbutamol SOS. Entonces si siente que ya, y los asmáticos ya saben, ¿ah? Lo empiezan como a experimentar y ya saben cuándo tienen que utilizar su salbutamol, po, ¿ya? El salbutamol 15 minutos y vaya a andar súper bien. Incluso hay muchos sujetos asmáticos que entrenan y van a salir a entrenar, listo, antes de empezar el calentamiento y se pufean, listo, salbutamol. Y listo, y andan bastante bien, ¿ya? Pero ahora, si tu pregunta va enfocada a qué pasa con el sujeto sedentario en comparación con el sujeto que es más físicamente activo, claro, el sedentario y más encima asmático no es bueno, su calidad de vida no va a ser buena. ¿Y para qué hablar? Pues ahí son sedentarismo, asma y todo eso, son ya incluso factor de riesgo para COVID, para COVID-19. No sé si va por ahí la pregunta que tú me estás haciendo, Bastián. Sí, profe, realmente refería a las dos opciones. A las Mm, personas que hacen ejercicio, pero es más preocupante el tema de la persona que es sedentaria, tiene claro, asma y aparte OS. claro, no, sin duda, sin duda. Y te vas a encontrar con una población no menor que anda en esa, po. Entonces, claro, todas esas personas hay que tratar de inducirlas, a tratar de que hagan ejercicio físico, pero tiene que ser progresivo, ya tienes que hacer una buena evaluación, una buena prueba de esfuerzo
para poder someter a estas personas que tienen factores de riesgo a que se embarquen en un programa de ejercicio físico, ¿ya? De hecho, hace muchos años que se viene diciendo que en las salas IRA y ERA deberían haber espacios para que las personas entrenaran, porque no solamente fuera un control, porque van los pacientes crónicos, sobre todo en la sala ERA de los adultos, y se van a controlar, van al tema de los medicamentos, ya todo está súper bien, hacen su control, pero sería ideal que pudieran entrenar también. Y de esa manera mejorar su VO2 máximo, mejorar su capacidad cardiorrespiratoria, ya educar su musculatura respiratoria. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿ah? Y de hecho hay algunas saladeras que han implementado programas de entrenamiento, ya que no solamente la persona, insisto, que vaya a controlarse, nada más, que vaya a retirar sus medicamentos, no, que tenga la oportunidad también de poder entrenar, ¿ya? Lo mismo en las salas IRA con los niños. Bueno, generalmente la sala IRA se llena mucho de, de guaguitas, ¿no es cierto? ¿Ya? De corta edad, claro, ahí no hay mucho que hacer, pero ya para los niños que están yendo a las salas IRA, también, ¿ya? Generar la oportunidad de poder entrenar, de irlos llevando a mejorar su capacidad funcional, pues. O sea, si un paciente, insisto, con baja capacidad funcional, no, estamos mal, pues. O sea, si aquí vamos a estar aquí en malo o deficiente, el pronóstico no es bueno, no solamente para el asma, sino que para casi todo. Y bueno, ¿cómo se determina este consumo de oxígeno? Bueno, antiguamente se usaban, bueno, todavía en algunos laboratorios existen estos calorímetros que son como ambientes sellados donde se tiene control absoluto de la temperatura interna, el volumen de aire que entra, del que sale, se sabe el oxígeno que se está consumiendo, el CO2 que se está produciendo. Entonces, aquí se podían hacer distintas pruebas y obtener, ¿cierto?, el consumo de oxígeno en la producción de CO2 y se podía obtener mucha información, pero son recintos que son bastante caros de hacer, requiere también de mucha gente, ingenieros que están trabajando, ¿ya? Entonces se ha ido simplificando esto, y bueno, antiguamente se utilizaban estas bolsas que se llamaban bolsas de Douglas para obtener las muestras de gases que se estaban generando, ¿cierto? Ahí se podía saber cuánto oxígeno consumía una persona, cuánto CO2 producía, con equipos de este tipo, bastante antiguos, ¿ya? Hasta que se ha llegado ya a tecnología más moderna con estos ergospirómetros, por ejemplo, Cortex, bueno, hay otras marcas también, incluso hay unos portátiles fantásticos que se colocan acá, como que van apoyados acá en los hombros, ¿ya? Y son portátiles, uno puede hacer pruebas de campo, tienen antena y uno se pone con su computador en el medio de la cancha, o la información puede quedar guardada, no sé, pues, hasta en un teléfono. Ya hay personas que han ido al Everest con un ergospirómetro. Ya, creo que fue el mismo Cortex que mandó un sujeto al Everest y hicieron ahí algunas pruebas ergospirométricas. Ahora, lo último que quiero ver respecto al concepto del VO2 máximo tiene que ver con el cociente respiratorio. ¿Ya? Este es un parámetro bien importante que se usa cuando uno hace ¿no es cierto?, mide los parámetros ventilatorios, ¿ya? ¿Qué es lo que es el cociente respiratorio? Es el VO2 que uno produce CO2, dividido por el oxígeno que consume, ¿ya? Entonces aquí volvemos a lo mismo, volvemos a los engranajes de Wassermann. Volvemos acá a los engranajes de Wassermann. ¿Ves? Oxígeno que consumes y el CO2 que estás produciendo, ¿ya? El cociente respiratorio sería el CO2 que produces dividido por el oxígeno que estás consumiendo. Ahora, ¿para qué te sirve saber el cociente respiratorio? Para varias cosas, pero una de las cosas bien importantes que se usa harto cuando, insisto, cuando tú tienes un ergospirómetro a la mano, te sirve para esto, mira.
Si el cociente respiratorio es igual a 1 o cercano a 1, ¿ya? Significa que el combustible que tú estás utilizando son hidratos de carbono. Entonces, mira, aquí tienes la glucosa y aquí podríamos decir que este sería el desdoblamiento completo de la glucosa, es decir, el metabolismo aeróbico por parte de los hidratos de carbono, ¿viste? Entonces, tienes un consumo de oxígeno acá y la liberación de CO2. Esto obviamente es la ecuación equilibrada y producción de agua metabólica. Entonces veamos, cociente respiratorio, CO2, 6, dividido por oxígeno, por el consumo de oxígeno, 6. 6 dividido por 6 te da 1. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que cuando tú utilizas carbohidratos como fuente energética, el cociente respiratorio te va a salir cercano a 1. Es decir, el CO2 que yo estoy produciendo, el volumen de CO2 es similar al oxígeno que yo estoy consumiendo. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Que si una persona dice, bueno, yo quiero hacer un ejercicio en donde quiero, no sé, quemar carbohidratos, que sería un poco absurdo, pero sí puede ser, quiero utilizar carbohidratos, su cociente respiratorio va a estar en 1. Ahora, ¿qué pasa con los lípidos? Este es un ácido graso, el ácido palmítico, y lo mismo, veamos acá, aquí está la ecuación equilibrada, CO2, 16 dividido por 23, ¿ya? Lo que pasa es que los ácidos grasos te aportan mucha energía, pero se necesita harto oxígeno, ¿ya? Entonces hay un consumo de oxígeno importante. Entonces te da un cociente respiratorio cercano a 0,7. Cuando tu cociente respiratorio está cercano a 0,7, significa que prácticamente, o el 100%, ¿no es cierto?, de la energía la obtienes de las grasas, ¿ya? Eso es lo interesante. Entonces, si la idea sería buscar una intensidad de entrenamiento que esté cercano a 0,7. Si es que quiere oxidar grasa. Profe, eso era, le quería preguntarle si tenía que ver con el FatMax. Tiene que ver con el FatMax, ¿ya? De hecho, el FatMax busca un cociente respiratorio no más cercano a 0,7, ¿ya? Ahora, 0,7 igual es como difícil llegar a 0,7, ¿ah? Porque en 0,7 tenéis que estar, no sé, cuando uno hace la ergospirometría y colocas la mascarilla y la persona está en reposo, te da como 0,8 generalmente. Ahora, si la persona se pone de pie y empieza a caminar lentito, se empieza a acercar a 0,7. El problema que si tú quieres buscar el FatMax sí o sí va a estar en fase 1. Ya en muchos casos la intensidad es muy baja. Entonces a lo mejor ya está bien, te está oxidando más grasas, pero el gasto calórico es muy bajo y a lo mejor en vez de entrenar estás desentrenando. Así que hay que tener precaución con el tema del FatMax. Está bien como concepto, pero no es todo lo que hay que hacer. Ya hay un montón de otras cosas que tú puedes hacer. Está el de las proteínas, pero las proteínas está cercano a 0,8, pero recuerda que para utilizar proteínas como sustrato energético hay que vaciar las reservas de glucógeno, ¿ya? Y eso significa hacer ejercicio 1 hora y media, ya 2 horas, ya, como para empezar a utilizar proteínas. Así que si te sale 0,8, no es que esté usando proteínas, ya lo más probable es que está ahí cercano a las grasas. Mira, por ejemplo, cuando uno está en reposo, utiliza 50% grasa, que se ve acá con este color como color piel, y 50% glucólisis lenta, es decir, utiliza glucólisis aeróbica o sistema oxidativo, ¿ya? Hidratos de carbono. Empieza a hacer una actividad de muy baja intensidad y fíjate, el porcentaje de grasa empieza a ser mayor, después tiene actividades de baja moderada, fíjate que ya empieza a bajar el aporte de las grasas. Y cuando los ejercicios son de intensidades más altas, fíjate que el aporte de grasa es muy bajo. Pero ¿quién empieza a tener relevancia? Son, bueno, por un lado, la glucólisis aeróbica, pero también está la glucólisis rápida. ¿Ya? Acuérdense que está la glucólisis lenta, que es la degradación completa de la glucosa, ¿cierto? Piruvato, acetilcoenzimo A, ciclo de Krebs, todo eso. Pero además
cuando la intensidad es más alta, fíjate, empieza a tener relevancia la glucólisis rápida, hasta con verde. Sistema glucolítico, producción de lactato. Y cuando ya la intensidad es muy alta, empieza a tener predominancia el sistema de los fosfágenos. Pues mira, aquí se ve con rojo el sistema de los fosfágenos. Entonces, si tú tienes una persona que está entrenando a alta intensidad, fíjate que está quemando hidratos de carbono, no está quemando grasa. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Si yo tengo una persona que está en la trotadora haciendo un trote suave y tengo al lado una persona que está está corriendo en la trotadora, la puso a 18 kilómetros por hora, así va embalado. ¡Ah! Si yo comparo, el sujeto que está trotando está quemando más grasas. El otro está utilizando carbohidratos principalmente. ¿Ya? Entonces hay que tener ahí, ojo. Esto nos muestra lo mismo, cuando la intensidad es más alta, el porcentaje de aporte de grasa es casi nulo. Y el de los carbohidratos es el que predomina. Ahora, si yo me voy a una intensidad más baja, caminar, fíjate que ahí ya tengo un aporte de 50% de hidratos de carbono y 50% de grasa. Entonces, por aquí podrían dar el FatMax. Si uno del FatMax lo logra caminando, trotando suave, ya más o menos ahí tú vas a tener el FatMax. Esto que se muestra acá, el crossover, ¿qué quiere decir esto? Fíjate que a medida que va aumentando la intensidad, ya yo voy utilizando cada vez más hidratos de carbono, ¿viste? Y voy utilizando menos grasas. Aquí el punto crossover, donde hay un aporte como 50-50, es más o menos un 30% del VO2 máximo. Ahora, este es otro crossover, pero este sería en un ejercicio de continuo, ¿ya? Entonces acá, fíjate que estamos al 65% del VO2 máximo, y fíjate que a medida que pasa el tiempo, yo voy utilizando más grasas, como que tu metabolismo se empieza a acomodar, ¿ya? Y empieza a utilizar más grasa. Entonces por eso siempre te han dicho que cuando tú quieres hacer ejercicio continuo de moderada intensidad, no te sirve 10 minutos, ¿ya? Por lo menos 20, 30 minutos como mínimo, para que el porcentaje de grasa que esté utilizando sea más o menos importante. Bien, entonces ahí dejo un espacio para que puedan hacer las consultas, si se va entendiendo entonces este concepto del VO2 máximo, de la ecuación de Fick, del déficit de oxígeno, la deuda de oxígeno y lo que es el cociente respiratorio. Por favor, me comentan si es que van saliendo dudas. Por mi parte, no, las dudas que tenía ya se las consulté, así que no. Ya, gracias, Ahora Bastián. después voy a ver Ya. la clase y si me queda alguna duda, leer el chicharro. Sí, pues, o preguntar la próxima clase, po. Ya, igual hay hartos conceptos acá, pero recordar básicamente el concepto de VO2 máximo, tu capacidad aeróbica, cuáles son las determinantes, ya, el concepto ahí de la meseta, ya, este estado estable también, concepto de déficit de oxígeno, el EPOC, entender cómo se utiliza las distintas tablitas, especialmente esta de Astran, para poder hacer la clasificación. Porque si un paciente o no sé, pues, ya, si un paciente te dice, ya, ¿y cómo me fue con esta prueba de esfuerzo que usted me hizo? Usted me dijo que me iba a sacar la capacidad aeróbica. Sí, y tú le dices sí. Ya, yo te calculé el VO2 máximo. Ah, ya, ¿y cuánto me dio? 40. El paciente te dice 40, pero ¿40 qué? ml kilogramos minuto. Lo dejáis igual, po. No te va a entender nada, po. Pero si tú le dices, ¿sabe qué? Para su edad, ¿ya? Su consumo de oxígeno es malo, o es deficiente, o es aceptable. Claro, ahí tú tienes que clasificarlo. Yo creo que eso es bien importante. ¿Ya? El valor numérico
A lo mejor entre kinesiólogos, entre fisiólogos, si tú hablas con un cardiólogo, ya hablar de un valor numérico, sí, estamos todos súper claritos, no nos podemos comunicar, pero si quieres traspasárselo al paciente, tú tienes que clasificarlo, Ya, eso es importante. Entender finalmente lo que es el cociente respiratorio. ¿Ya? Recordar, cociente respiratorio, CO2 que estamos produciendo dividido por el oxígeno que uno consume. Si se acerca a 1, es carbohidrato. Si se acerca a 0,7, grasas. Ahora, ¿el cociente respiratorio podría ser mayor a 1? Sí, po. Si es mayor a 1, significa que el numerador, acuérdate que es el numerito de arriba, es más grande, es más alto, mayor. Significa que la producción de CO2 es muy grande. Entonces, cuando ya estamos en fase 3, ese cociente respiratorio ya empieza a ser mayor a 1, 1.2, 1.3. Tranquilamente podríamos llegar a un cociente respiratorio de 1,3.